Nos encontramos hoy aquí con mi señor padre, muy querido, en el barrio Los Comuneros, uno de los lugares emblemáticos de las luchas y de las justas causas que se han enfrentado a favor de los trabajadores, a favor de la ciudadanía, a favor de las víctimas y población desplazada que ha venido desde los diferentes municipios de la región del Sumapaz, y que usted, que fue uno de los precursores y líderes importantes de esa época, nos cuente directamente cómo fueron esos procesos y cómo hoy podemos tener estos barrios ya consolidados en la comuna suroriental del municipio. Desde muy niños, partiendo de la escuela primaria y en nuestros pasos por el bachillerato, tuvimos mucha información de todo lo que fueron las luchas de los campesinos, básicamente en la provincia del Sumapaz y del Tequendama. Leímos bastante sobre eso y asumimos que tenemos que tener un compromiso con esas propuestas, sobre todo de los campesinos y de la clase obrera, y nos fuimos vinculando, también influenciados por mi padre, que estuvo muy de lleno en todos esos procesos y que nos daba mucha información para ver cómo vinculábamos nuestra vida a la lucha popular. Entendimos que la lucha había que darla en el campo de la organización cívica, pero que tenía que tener necesariamente una participación política, porque sin la participación de la política la cosa social no varía. Entonces, para que las condiciones sociales de los trabajadores y del pueblo mejoren, hay que vincularse a las luchas políticas, entendiendo que hay unos obstáculos políticos tradicionales que impedían el desarrollo tanto del país como de la calidad de vida de los colombianos. ¿Cómo era ese proceso? Porque es que es importante que los fusagasugreños sepan que no fue un grupo de personas que se juntaron porque sí y se empezó a fundar esto. Es a partir de un proceso ideológico y de organización que se dio lo que hoy día estamos viendo acá. Por los años 68, 70 estaba en pleno auge el Frente Nacional, que había sido una reforma constitucional que se hizo en el año 58 para repartirse el poder entre liberales y conservadores. No se admitía ninguna otra fuerza política diferente a ellos. Por aquella época los partidos no eran institucionales, eran agrupaciones que tenían un nombre y una ideología, pero se organizaban voluntariamente y hacían sus listados a las corporaciones públicas, en donde no se disputaba mucho la ubicación en la lista, sino que lo que interesaba era poner en ellas a los mejores dirigentes, los más claros, los más correctos, los más sanos, los más preparados para que hicieran la representación del colectivo y no ponernos en disputas internas, que es lo que hoy ocurre. Entonces fue una política muy sana, muy creativa, y eso nos ha conducido a constituir procesos de organización cívico-popular muy buenos que concluyeron con la formación de estos barrios en donde estamos hoy. Sí, era como algo muy importante tener unas representaciones de cada uno de los distintos sectores. Entonces estamos hablando aquí del campesinado, de la parte educativa, digamos, de la parte de bienestar social, de mujeres, por supuesto que el papel y el protagonismo que hicieron las mujeres para estos procesos fue fundamental. Justamente todas estas causas y luchas eran por el tema de la vivienda. Esa fue la concepción con la que fundamentalmente Provivienda, que era la organización líder con más de 60 años de existencia hoy, se proponía para el poder desarrollar todos estos procesos, ¿no? Nosotros nos vinculamos a la actividad política con el más sano de los criterios, que era construir un proceso nuevo para transformar este país que venía en muy malas condiciones, producto también de las malas administraciones y de la violencia que se generó después del asesinato de Gaitán. Cuando conformábamos nuestras listas, tratábamos en lo posible de que las listas fueran mezcladas con artesanos, con obreros, con campesinos, con algunos líderes comerciales o del comercio y sectores de la academia. Por aquella época yo era el único que representaba la academia, habida cuenta de que era bachiller y hacía mis primeros pinitos en el Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca. Pero todo eso lo hacíamos con el mejor de los criterios, tratando de que en la lista estuvieran los mejores representantes de las comunidades.
cero corrupción, cero codazos, cero envidias. Era un buen propósito. Y las listas se conformaban de 24 personas y hasta el último se comprometía y cumplía cabalmente. Ya cuando formamos la Central Nacional Provivienda, había alguna gente que tenía vocación cívica, que tenía alguna capacidad, de orientación, alguna capacidad incluso para orientar construcciones y para vincular procesos que los diseñábamos a largo plazo, porque sabemos que la lucha era larga, dura y además riesgosa. Eso lo teníamos claro. ¿Qué tenemos en relación a la comuna suroriental? ¿Cuáles fueron esos barrios que se generaron de todos estos procesos? La primera organización social de que yo tenga conocimiento en Fusagasugá fue el Sindicato de Oficios Varios, que era donde se agrupaban toda esa persona que le decía yo, los artesanos, los zapateros, los campesinos llegados, los desplazados, alguna clase obrera. Como no había más sindicatos, de ley se metía el Sindicato de Oficios Varios. En ese Sindicato de Oficios Varios entonces surgió la idea de plantear un problema de vivienda para los asociados de ese sindicato. Por esa época estaba funcionando ya en Bogotá la Central Nacional Provivienda. Los compañeros se asesoraron, nos asesoramos y trajeron alguna orientación y empezamos a construir la Central Nacional Provivienda y empezamos a hacer el ahorro colectivo que llamamos, que era poner a todas las personas a que levantaran una cuota semanal o mensual hasta tener un fondo y comprar un terreno. Eso se hizo y se compró. El primer proyecto fue el barrio obrero de Fusagasugá, que se inauguró en 1971. Pero como eso tomó fuerza, la gente fue llegando al ver que había una realidad que era un hecho concreto, que no era negocio, que no era sino servicio social. Muy rápidamente estuvimos formando gente para formar el barrio Pablo Bello, después el barrio de los Comuneros, después el barrio Pardo Leal y después el barrio Las Américas. Lógicamente pensaba que eso había que ponerle servicios, que había que traer el transporte, que había que pavimentar vías. Todo eso lo hicimos por vía cívica. En eso muy pocos recursos del Estado. El esfuerzo de los mismos usuarios, con fiestas, con bazares, con rifas, con todo lo que genera la forma de hacer finanzas, y así construimos todo esto. Y posteriormente tuvimos la oportunidad de ir a apoyar a procesos también de la Central Nacional de Vivienda en otros lugares del país. Nosotros concebimos que la solución del problema de vivienda no era solamente la construcción de la casa, porque eso implica otra serie de cosas adicionales. Implica vías, implica alcantarillado, implica acueducto, implica energía eléctrica. En aquella época implicaba la red telefónica. Hoy en día eso no existe. Entonces decíamos, el barrio tiene que tener una sede de aglutinamiento que es su casa cultural, donde se ha hecho reuniones, cultura, teatro, música, poesía. Todo eso se ha hecho en todos los 5 barrios que hemos fundado. Pero además una zona de ambientación natural como los parques. Nosotros fuimos los más generosos en asignar tierras al Estado para hacer parques de ambientación. Aquí donde estamos, este barrio tiene como 13 parques. Tenemos el colegio, tenemos el polideportivo, este es el colegio José Celestino Mutis. Tenemos polideportivos en todos los barrios que nosotros fundamos y en todos hemos tenido puesto de salud, también hemos tenido. Y el transporte urbano de Fusagasugá nació aquí en el barrio de Provivienda, exactamente en el barrio obrero, porque como quedaba distante, pues nos tocaba nosotros contratar una busetica que nos llevara y nos trajera, y así poco a poco fue creciendo el sistema de transporte urbano de Fusagasugá. Ya después nos vinculamos con las empresas, hubo cierto apoyo, pues nosotros convencíamos con hechos, no tanto con palabras sino con realidades. Entonces eso ha generado también todo un proceso que la gente lo ha ido tomando y ahí va desarrollándose. Nos encontramos aquí en el barrio Jaime Pardo Leal y quisimos invitar a mi padre para que nos cuente ese trasegar por la vida política en el Consejo Municipal, en la Asamblea de Cundinamarca. Por favor, cuéntenos cómo fue ese proceso. La actividad mía política comenzó hacia el año 72, cuando participé por primera vez en una lista al Consejo Municipal, que lógicamente, como no había tanta aspiración, pues lógicamente estaba yo por allá en la lista de relleno. En el año 76 ya entré encabezando la lista al Consejo y hice el ejercicio durante 6 periodos, que por aquella época era de 2 años, y luego estuve en la Asamblea de Cundinamarca en 1976, siempre llevando la vocería de los sectores populares
y comunitarios que aquí habíamos venido trabajando de tiempo atrás. Ahora un poco retirado de esa actividad política, pero manteniendo la actividad cívica en otro tipo de organizaciones más vinculadas al agro y a la producción de alimentos, pensando en las políticas que está desarrollando el presidente Petro. ¿Cómo fue esa interacción con las juntas de acción comunal de la época, de Provivienda en su momento? ¿Cómo fue ese proceso? Hacia el año de 1985 teníamos una organización bastante fortalecida y mucha gente aspirando a vivienda. Hicimos el contacto y contactamos a doña Elsa Escamilla de Machado, quien nos ofreció el terreno y se lo compramos y instalamos aquí un barrio popular que inauguramos precisamente en 1988, al año del asesinato de Jaime Pardo Leal, y por eso lleva ese nombre. Aquí vemos unas placas que también son homenaje a todos estos líderes que ayudaron con la consecución de estos barrios, y no solamente los barrios, sino de muchos procesos a nivel regional y a nivel nacional. Este barrio, igualmente la comuna suroriental, dentro de los procesos que ya hemos venido contando, tenemos atrás nuestra casa cultural del barrio, que dentro de estos mismos procesos se conformaron. Y padre, cuéntenos esta casa, cómo fue el proceso allí. A ver, este barrio se fundó en el año de 1979. Siendo presidente de la Junta y de la Organización Popular de Vivienda mi padre Oliverio Orjuela, que ya era una persona que superaba los 50 años, y pues fue persona por su calidad, por su modo de tratar a la gente, muy apreciado por toda la comunidad. Él murió tal vez 2 años después, y la comunidad en reconocimiento puso el nombre a esta casa, pues la bautizó con el nombre de mi padre Oliverio Orjuela, y se ha mantenido así. Y ha sido pues un centro de cultura y de reuniones y de actividad social y política durante todo este tiempo, y creemos que lo seguirá siendo.